de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud, que contribuye en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias en el personal de salud y a través de la educación continua y permanente repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy, como ustedes saben, corresponde el Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud, que se lleva a cabo todos los miércoles. Sin embargo, tenemos sesiones especiales los lunes y los viernes a partir de octubre hasta diciembre, por el motivo de presentar los programas de acción específico. Y justamente el día de hoy, el programa de acción específico que nos toca es el de emergencias en salud. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Gabriel García Rodríguez, y antes de cederle la palabra al doctor Gabriel García, voy a pedirle al doctor Rosbel Toledo Ortiz, quien es el coordinador de formación y capacitación del personal de salud del INSABI, que nos haga el favor de presentar la semblanza del doctor. Adelante, doctor Rosbel. Claro que sí, muchas gracias. El doctor Gabriel García Rodríguez, él es médico cirujano general, maestro en administración hospitalaria y servicios de salud, técnico integral en gestión de riesgos, tiene un diplomado en administración de atención primaria, hospitalaria y atención médica de emergencias. En su experiencia ha servido en el campo de las emergencias a nivel prehospitalario y hospitalario desde 1994, en la academia como profesor titular de fisiopatología, fisiología, anatomía, crecimiento y desarrollo. Desde 2009 se ha desempeñado como director de integración y coordinación de proyectos y programas en salud de la Secretaría de Salud del 2021 a 2022, y desde el 2018 a 2021 desempeñó diferentes cargos en el programa de fortalecimiento de la atención médica, llegando a dirigir el Centro Operativo para la Atención de Contingencias por 9 años. Ha participado en más de 165 operaciones de emergencias y desastres, destacando la participación de hospitales móviles y la reconversión hospitalaria en la pandemia de COVID-19, los terremotos en 2017 en Oaxaca, con un centro operativo de emergencias, COE, que contempló la atención prehospitalaria con regulación médica, atención médica de emergencia y la ampliación de la cobertura del servicio médico, así como el despliegue de equipos médicos de emergencias, EMT, integrando la vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y la regulación y fomento sanitario, además de su participación en la coordinación de la atención sanitaria en más de 20 fenómenos hidrometeorológicos disruptivos. Coordinó la asistencia médica humanitaria internacional durante los sismos de Haití en 2021, las erupciones volcánicas del volcán de Fuego de Guatemala, así como en los terremotos de Ecuador en 2016. Dentro de las organizaciones es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, punto focal nacional de la Iniciativa Mundial de Equipos Médicos de la OMS, miembro de la Red Mundial de Organización COVID-19, la expansión hospitalaria a centros de atención temporal COVID-19 a través de equipos médicos de emergencia y líder del proyecto de creación del Centro Nacional de Emergencias en Salud. Es para nosotros un gusto poder contar con la presencia de nuestro director general de epidemiología de la Secretaría de Salud para presentar este PAE tan importante de emergencias en salud. Le damos la bienvenida, doctor, y el micrófono es todo suyo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Nada más para saber si me escuchan correctamente. Sí, doctor. Muchas gracias. Pues es un placer para mí presentarles el PAE de emergencias, un programa de acción específico que mandata efectivamente los lineamientos, las estrategias y las acciones puntuales que deberá de ejecutarse en este programa para poder aterrizar la atención integral de las emergencias en salud en nuestro país. Agradecería si me ponen la primera presentación. Perfecto, muchas gracias. Este PAE de emergencias en salud pues sale de la necesidad justo de tener un programa que vaya identificando los componentes de acción y que pudiera tener una estructura federal que le permita la coordinación de los incidentes o de las contingencias que se presentan en nuestro país. De tal forma que fue este PAE construido desde la necesidad, dada la experiencia en México, de no tener un organismo centralizado que pudiera coordinar
y aterrizar los esfuerzos de todas las dependencias que participan en la emergencia. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Bien, como todas y todos sabemos, en el mundo suceden diferentes catástrofes y pueden ver ustedes en el mapa de riesgos justamente que se identifica, donde lo que podemos ver los primeros 10 países que tienen más emergencias en el mundo. Dentro de la región de las Américas pueden ver a México también con una importante carga de emergencias, ¿no? Por fenómenos disruptivos o fenómenos perturbadores. Estos fenómenos perturbadores, por supuesto, pues son, pueden ser de diferentes índoles, desde la parte hidrometeorológica, ¿no? Por supuesto, puede haber fenómenos de tipo geofísicos, meteorológicos, climatológicos o causados por la sociedad, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es sumamente importante que conozcamos, que tenemos un mapa de riesgos y que a través del Atlas Nacional de Riesgos que también tenemos en el gobierno de la Ciudad de México, podamos consultar esta información. La que sigue, por favor. En México, evidentemente, esto tiene un costo elevado, ¿no? Tenemos un costo elevado en cuanto a la activación de emergencias y sobre todo lo que se gasta para la atención de emergencias. Y ustedes pueden ver en estas diapositivas justamente cómo el costo que representan las emergencias en nuestro país, pues ha llevado a tener impactos muy grandes, sobre todo en los últimos años, ¿no? Tenemos en México, como ya lo habíamos comentado, la situación geográfica que tiene nuestro país le favorece, dado que tiene una posición intertropical, si está en medio de los dos trópicos de Cáncer, y es la región justamente en donde se generan los huracanes. Y ustedes pueden ver justamente cómo tenemos ahí algunos huracanes que representan un impacto positivo, un impacto fuerte en México, un impacto negativo, perdón, y que pues el dinero que se deroga en este tipo de incidentes pues es muy amplio, ¿no? Y entonces podemos ver cómo a partir del 2000 hasta el 2014 la cantidad de recursos derogados pues son alrededor de los 12, 15 mil dólares millones de dólares cada 3 años, ¿no? Entonces eso, por supuesto, en términos de producción en México, sobre todo, que también daña la planta productiva del país, pues evidentemente es un daño potencial. Aquí sigue, por favor. Ahora bien, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con respecto a las responsabilidades del sector salud? Al sector salud pues le corresponden diferentes obligaciones en cuanto a la atención de emergencias. La primera es la coordinación y la toma de decisiones, es decir, desde la Secretaría de Salud Federal deberían de estarse coordinando y tomando las decisiones para que esto pudiera aterrizarse correctamente. Evidentemente también la evaluación del impacto y la vigilancia de controles y controles sobre todos estos fenómenos pues es sumamente importante, los factores de riesgo para su mitigación, ¿no? Hay que identificar los riesgos, es decir, si nosotros identificamos una población que se encuentra situada en una ladera, pues evidentemente habrá que emitir algún riesgo o algún porcentaje de riesgo. El mantenimiento de la red de los servicios de salud evidentemente es nuestra responsabilidad, la asistencia urgente a la población, la organización y apoyo de las operaciones de la respuesta intersectorial, las comunicaciones y el flujo de información, la organización, la educación sanitaria a la población, el equipamiento y funcionamiento de los servicios y acciones de respuesta. Entonces, estos son postulados que la Organización Mundial, la que sigue, por favor, que la Organización Mundial de la Salud ha decretado en sus múltiples manuales y lineamientos, y recordemos justamente que estos postulados se generan a través de acuerdos internacionales en donde los estados parte a través de sus representantes van votando para generar estas responsabilidades que son vinculatorias y que finalmente son obligatorias de cumplir. Ahora, para la respuesta primaria, ¿no? Sobre todo en emergencias y desastres,
sobre todo en el tenor de las responsabilidades específicas que debe de tener el sector salud, es la organización justamente a través del Comité Nacional de Salud, perdón, déjenme, a través del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, es decir, formalizar e instalar un comité nacional que nos permita tener un panorama completo para las operaciones y responsabilidades específicas, la presentación de acciones sobre la prestación de acciones, primeros auxilios, atención médica y médico-quirúrgica de urgencias. Esa es una parte fundamental y que tradicionalmente habíamos dejado de fuera, sobre todo la parte de primeros auxilios, o se la habíamos encargado, digámoslo así, a organismos de asistencia privada, tales como la Cruz Roja, y no debe de ser porque justamente es nuestra obligación desde el sector salud coordinar y prever esas acciones. La organización y reforzamiento de las capacidades operativas de los establecimientos de salud, de la infraestructura en general, y esta parte es fundamental desde los centros operativos, identificar aquellas vulnerabilidades, riesgos que tienen las unidades fijas o las unidades hospitalarias que se encuentran en las zonas de riesgo, tales como en la costa y demás, identificarlas, priorizarlas, estratificar el riesgo y poder mitigarlo. Entonces es súper importante tener el conocimiento de dónde están nuestras unidades de atención en salud, qué características tienen y cuáles son sus riesgos, ¿no? Entonces existen múltiples mecanismos, desde la evaluación de la infraestructura hasta el programa de Hospital Seguro que lidera la Secretaría de Gobernación. El establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica, por supuesto, es una de las partes fundamentales, dado que después del impacto de un fenómeno, por ejemplo, perturbador, pues podemos tener diferentes enfermedades trazadoras del desastre, que pues evidentemente aumenta el riesgo tras haber sufrido, por ejemplo, una inundación después de un huracán, ¿no? O de una tormenta tropical que deje lluvias copiosas en algunas zonas, pues genera contaminación de las fuentes de agua, etcétera, desbordamiento de ríos. En algunas circunstancias puede provocar empezar a tener brotes o cultivos de mosquitos que pueden provocar dengue, zika, chikungunya, etcétera. Entonces es importante la vigilancia epidemiológica para poder priorizar estos riesgos y atenderlos de forma oportuna. La evaluación y la atención del saneamiento ambiental básico pues es fundamental. Hablamos justamente de la contaminación de las fuentes de agua y el manejo adecuado de los alimentos, sobre todo cuando se establecen albergues, cuando se establecen instalaciones temporales para la atención de la población. Es sumamente importante. Y las medidas de protección y recuperación de la salud mental a la población afectada, pues evidentemente tras un impacto donde genere alta mortalidad, pues se generará la necesidad de tener estas contenciones sociales o la contención psicológica a través de los primeros auxilios mentales que puede generar este tipo de fenómenos. La que sigue, por favor. Este es un esquema del Centro de Operaciones de Emergencia que justamente propone la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, y ustedes pueden ver del lado derecho cómo es que nosotros tropicalizamos o adaptamos este planteamiento en la zona gris. Ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con el COE general, es decir, en nuestro similar en México es el Comando Operativo de la Emergencia, que en México se llama Comité Nacional de Emergencias. Es este Comité Nacional de Emergencias que en algún momento se creó por allá de 1985, tras el nacimiento del sistema, 1986, tras el nacimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Y justamente a través de este organismo, en esta zona gris que ustedes ven sombreada en este círculo, pues es donde se encuentran todas las dependencias que responden a la emergencia, que no son vinculatorias con salud, es decir, aquellas dependencias que son alternativas y que tienen interacción en otros sectores, ¿no? El sector eléctrico, el sector de transportes, en la protección civil propiamente, es decir, en la búsqueda y rescate de las personas o lesionadas. Y en la zona azul ustedes pueden ver todas las dependencias que sí tienen vinculación
con nuestro centro, con nuestras actividades de salud, que son justamente las propias para salvaguardar la vida y promover la salud. Entonces son estas instancias que deben de estar inmersas en este centro operativo para poder gestionar las acciones y sobre todo vincularlas entre ellas. La que sigue, por favor. Ahora bien, del Comité Nacional para la Seguridad de Salud, que también es un organismo que se creó en el 2003 y que a través de su decreto y que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es un acuerdo para la creación de este Comité Nacional, pues se mandata justamente cómo es que a través del secretario de Salud, que es este presidente del Comité Nacional, y después a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud y los dos subcomités técnico-operativos, ¿no?, para la evaluación y seguimiento y de enfermedades emergentes, se puede operar completamente toda la parte de emergencias. Es decir, a través de estos subcomités, por ejemplo, les puedo decir que en el subinicio Doctor, ya no lo escuchamos, no sabemos si ya se desconectó o solamente es su audio. Les pedimos un poquito de paciencia. Estamos viendo si el doctor tuvo problemas de conexión, porque todavía él aparece conectado. Unos minutos, por favor.
Les informamos que nos están comentando que efectivamente tuvo problemas el doctor Gabriel García, está intentando conectarse, entonces les pedimos por favor un poco de paciencia para ver si logramos la conexión con él. Es el internet en donde él está fuera de la Ciudad de México, entonces pues esta fue una complicación emergente. Esperamos que pronto podamos tener la reconexión. Muchas gracias. Doctor, ya nos está comentando en el chat. A ver, le voy a otorgar nuevamente los permisos y vemos si ya puede conectarse. A ver, doctor Air ya tiene los permisos. ¿Puede activar su micro, por favor? Sí, muchas gracias. Ahora sí, ¿cómo me escuchan? Sí, lo escuchamos bien, doctor. Perfecto, sí. Muchísimas gracias. Discúlpenme, me perdí aquí la señal completamente, pero ahora sí, estamos listos. Perfecto, continuamos, doctor. Gracias. Ahí estamos, muchas gracias. Mil gracias. Bien, entonces me quedé justamente como la Subsecretaría de Prevención y Promoción activa este Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que pues tiene su acuerdo vinculatorio para todas las dependencias del Sistema Nacional de Salud e incluso este acuerdo vinculatorio va más allá de solamente las dependencias del sector, es decir, podemos nosotros activar a dependencias que son digamos de alguna manera que están vinculadas a la atención sanitaria o que pueden coadyuvar a ella, ¿no? Incluso hablo, por ejemplo, del tema de educación, ¿no? A veces utilizamos sus escuelas como albergues. Hablamos, por ejemplo, de Pemex, cuando abastecen los combustibles de nuestras unidades, en ocasiones, han sido muy pocas, por cierto, pero sí ha sucedido. Sobre todo, por ejemplo, en temas de agua, para abastecimientos de agua potable en los albergues, en los hospitales, y sobre todo considerar que los hospitales o las unidades de salud son unidades estratégicas prioritarias para la atención de emergencias, por lo tanto siempre se priorizan para la operación, es decir, desde la parte de proveer la energía eléctrica, es decir, a través de este Comité Nacional de Seguridad en Salud y su representante ante el Comité Nacional de Emergencias, se pueden activar protocolos o apoyos necesarios para poder operar las emergencias. La que sigue, por favor. Ahora bien, entonces una de las funciones esenciales para atender la emergencia, la principal es primero el monitoreo, es decir, identificar a través de los múltiples sistemas formales o informales toda aquella información que nos es útil para predecir, para poder identificar y tener esta prevención de riesgos, saber dónde están los riesgos potenciales, identificar aquellos fenómenos que pudieran afectarnos en algún momento y poder tener esta coordinación. La que sigue, por favor. Evidentemente este monitoreo pues utiliza los sistemas formales e informales. Antes era solamente sistemas formales. Hoy hemos visto que las redes sociales tienen un papel fundamental en la comunicación de los incidentes. Entonces este sistema de monitoreo es a través de dos sistemas, de los formales e informales, es decir, aquellos que no están vinculados a una dependencia de gobierno. La que sigue, por favor.
Para hablar un poco del modelo de atención prehospitalaria, pues bueno, comentarles que este modelo ha venido cambiando en los últimos 10 años, en donde antes estábamos en un modelo de prácticamente llegar al incidente y poder cargar lo más rápido posible al lesionado sin siquiera evaluarlo, es decir, la evaluación de este paciente se hacía a bordo de la unidad y una vez en movimiento, lo cual dificultaba, por supuesto, la evaluación correcta, a un modelo en donde podemos ya aterrizar acciones medicalizadas en el lugar y poder estabilizar al paciente, evaluarlo correctamente y referirlo o regularlo, que es la palabra correcta, regular este paciente hacia una entidad de atención secundaria. La que sigue, por favor. También uno de los componentes esenciales para la atención de emergencias que se van a conformar en el PAI, entonces a esta altura ustedes estarán preguntando, todo esto habla de emergencias, son los antecedentes de cómo se formalizó el PAI de emergencias que vamos a ver en un momento más. El Centro Operativo para la Atención de Contingencias, que se desprende del programa Fortalecimiento de la Atención Médica, pues es un programa que tradicionalmente está enfocado en la atención primaria de la salud, pero justamente este apéndice, digamos, este centro operativo de la atención de contingencias, es una pequeña porción de las unidades médicas móviles del país que están dedicadas completamente a atender la emergencia. Tienen una capacitación específica y tienen, por supuesto, destrezas y habilidades que están enfocadas para la atención de contingencias, emergencias y desastres. La que sigue, por favor. La que sigue. También existe los equipos médicos de emergencias, que es una iniciativa global de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en donde existen diferentes tipos de equipos médicos de emergencias, que es su objetivo, que ustedes los podrán conocer como los hospitales móviles, y su objetivo es la reducción de pérdida de vidas en la recuperación de la salud y la prevención de discapacidades a largo plazo ante emergencias y desastres repentinos que se pueden desplegar de forma rápida en estos equipos de emergencias. La que sigue, por favor. Esta iniciativa pues tiene varios tipos de unidades móviles, las cuales inician con el tipo 1 o fijo o móvil. Estas tienen estas características que ustedes pueden ver en las imágenes y dicen que las imágenes hablan más que 1000 palabras, y bueno, el tema es que deben de ser ligeros, portátiles, adaptables al contexto, deben de tener personal, equipo con capacidades y para la atención de emergencia, el cuidado inicial de emergencia, áreas de triage, estabilización, evaluación, primeros auxilios, etcétera, y deben de tener al menos capacidades de 50 pacientes al día o fijo de 100 pacientes al día. La que sigue, por favor. Existe también el tipo 2, que integra todo lo que ya comentamos, más otras áreas que son como las áreas de cirugía general, obstétrica, trauma y otras condiciones importantes. El triage es un poco más avanzado. Tienen manejo básico de lesiones, de fracturas o definitivo de heridas, cirugías de control de daño, y tiene, por supuesto, equipamientos de quirófano que le permiten tener esta amplitud de operaciones. La que sigue, por favor. Este es el equipo también médico de emergencias, o EMT por sus siglas en inglés, es el tipo 3. Este incluye lo que debe tener el tipo 1, el tipo 2, más ahora se le suman servicios mejorados y avanzados de rayos X, anestesiología, pero además terapia intensiva. Entonces, exponencialmente, este equipo puede crecer en cantidad de número de instalaciones necesarias. La que sigue, por favor. Evidentemente existen también otras células que se llaman células especializadas de atención especializada, que también formarán parte también de este PAE del Centro Nacional de Emergencias en Salud, y que justamente contempla todas las especialidades, digamos así, de la atención de la emergencia, desde la atención obstétrica, cuidado de neonatos o niños, cuidado psicosocial, manejo de epidemias, brigadas especiales de químicos radiológicos, transporte prehospitalario, etcétera, que engloban toda esta iniciativa para poder estandarizar la prestación de estos servicios. La que sigue, por favor. Justamente en pandemia, pues hicimos justamente esta aplicación de normatividad y mejoramos la expansión y la reconversión hospitalaria a través de estos lineamientos que ustedes pueden ver del lado izquierdo y que están disponibles en la página de gobierno. La que sigue, por favor. Esos son algunos, digamos, footprint en donde nosotros identificamos cuáles serían los flujos de los hospitales. La que sigue.
y sus antecedentes operativos de los equipos médicos de emergencias en México pues datan de, sobre todo, ya con la iniciativa implementada como tal, desde 2017 en Oaxaca, en Juchitán, se prestó la atención a esta emergencia, donde se desplegó un equipo médico de emergencias con los insumos y con los equipamientos que se tenían disponibles con esta numeralia, ¿no? Más de 620,590 habitantes atendidos, digamos, de la población damnificada. La que sigue, por favor. Se consolidó la iniciativa a través del 2017, 2018 y 2019 para poder formar comités asesores, tener capacitaciones y entrenamientos y adquirir los hospitales. La que sigue, por favor. Este es el número de hospitales móviles que hasta el día de hoy podemos identificar. Es un total de 13 hospitales móviles que no están certificados aún por la iniciativa global, pero que tienen el potencial de hacerlo y que podemos tener la respuesta inmediata. Entonces están plasmados en este mapa y ustedes lo pueden ver para tenerlos justamente identificados como unas unidades que pueden responder a las emergencias y desastres. La que sigue, por favor. Esta fue la respuesta justamente de los equipos médicos de emergencia ante COVID y entonces podemos ver que pudimos lograr casi 5,000 camas generales en México y más de 1,100 camas críticas a través de este tipo de equipamientos. La que sigue, por favor. Esta es una imagen prácticamente de los equipos médicos de emergencias, cómo interactúan con las redes integrales de los servicios de salud, incluso dentro del país y fuera del país. La que sigue. Ahora bien, en el tema del Centro Nacional de Emergencias en Salud y justamente del PAE que nos toca que ustedes tengan muy, muy claro, es justamente haber tocado los antecedentes que habíamos comentado en las diapositivas previas y justo iniciar desde la parte de la preparación, respuesta y recuperación, un ciclo de gestión integral de riesgos. Es decir, este PAE de emergencias está basado en la integración de la gestión integral de riesgos a través de un mecanismo de sistema de comando de incidentes para la preparación de la emergencia, es decir, la planeación, contar con una reserva estratégica, elaborar protocolos y lineamientos, realizar simulacros de preparación para la respuesta. Una vez que se concreta el riesgo o se ejecuta alguna acción, es decir, que tengamos algún fenómeno perturbador como un sismo, un huracán, una emergencia donde tengamos víctimas múltiples, inicia la fase de respuesta y entonces es en esta fase donde interactúan todos los equipos de atención médica prehospitalaria, la capacidad de movilización de los equipos a través de los equipos médicos de emergencias, los equipos especiales y las brigadas de control de brotes que interactúan en esta fase de respuesta y posteriormente en la recuperación, en donde el análisis del avance de lo que se ha hecho en la fase anterior, que es la respuesta, la planeación de la ejecución de los recursos, puede darnos entonces un panorama muy eficaz de cómo vamos recuperándonos de la emergencia y qué es necesario reanalizar y retomar para poder fortalecer. Entonces es un ciclo continuo que está basado justamente para gestionar estos incidentes, que tiene una interacción con todos los componentes y que como en el centro tiene una parte que es el monitoreo, que es el cerebro esencial, el monitoreo y el alertamiento a través del reglamento sanitario internacional y que por ejemplo en COVID fue como nos enteramos de los casos de Wuhan, China, a través del reglamento sanitario internacional y justamente la Dirección General de Epidemiología funcionando como centro nacional de enlace, pudimos identificar los riesgos y pudimos de alguna manera iniciar la operación en esta parte de COVID. Entonces, decíamos que el monitoreo es a través de sistemas formales y sistemas informales y el alertamiento se hace justamente a través del análisis de la información, la priorización de riesgos y estandarización o estratificación de esos riesgos y elaboración de productos informáticos. La que sigue, por favor. Esto está basado justamente en un comando operativo de la emergencia en salud pública a través de un sistema de comando de incidentes. La siguiente, por favor. Y lo que se pretende, la que sigue, por favor, lo que se pretende es tener justamente en el país, otro clic, por favor,
la regionalización de este Centro Nacional de Emergencias a través del PAE, justamente lograr tener en el país la representación de las 32 entidades federativas como centros estatales de emergencias, pero también tener centros regionales que puedan responder a las emergencias, donde podamos concentrar capacidades de respuesta como los equipos médicos de emergencias. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿qué unidades se van a fusionar en este Centro Nacional de Emergencias o en este PAE de atención a emergencias? Pues son unidades a nivel federal, la unidad de urgencias epidemiológicas y desastres que depende del CENAPRESE, los equipos médicos de emergencia que dependen del Centro Operativo para la Atención de Contingencias que ahora está en INSABI, la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria y la operación epidemiológica que dependen de la Dirección General de Epidemiología, y la atención prehospitalaria, que dependen en muchos de los estados de los COEPRAS y en otros estados dependen de las secretarías de salud estatales directamente. Tenemos un coadyuvante que es el de emergencias sanitarias, el papel de emergencias sanitarias, es decir, la COESPRIS juega un papel muy importante para el control de las emergencias, como ya dijimos en toda la parte de saneamiento básico y saneamiento ambiental. Es sumamente importante que lo tengamos como aliado. No formará parte de este centro, pero sí estará muy pegado a las acciones que tenemos que ejecutar en conjunto. La que sigue, por favor. A nivel estatal, estas unidades evidentemente no tendrán casi, por ejemplo, urgencias epidemiológicas y desastres, si hay a nivel estatal la unidad, departamento o subdirección o dirección que tenga esta función. Equipos médicos de emergencias aún no está definido porque no hay como tal en las entidades federativas, y el OIES y la operación epidemiológica sí hay en las entidades federativas, y también la atención prehospitalaria, de tal forma que las unidades que se tienen que fusionar para conformar este programa de atención de emergencias es las urgencias epidemiológicas y desastres, las UIES, la operación epidemiológica y la atención prehospitalaria en las entidades federativas. La que sigue, por favor. ¿Qué mecanismos de acción utilizará justamente este programa de acción de emergencias? Le podemos dar otro clic, por favor. Otro, ahí está, perfecto. Utilizará pues evidentemente los que ya comentamos, que es la UIES, tanto del ramo federal, regional y estatal, los documentos técnicos normativos, los centros estatales de sanidad internacional, el Centro Operativo para Emergencias en Salud Públicas, que se tiene que activar una vez que tengamos un incidente mayor, operando bajo el esquema de sistema comando de incidentes, los equipos especiales de emergencias, ¿no? Tales como los que comentábamos, ¿no? Estas unidades médicas que son hospitalarias, la integración de la atención prehospitalaria a la hospitalaria, que es sumamente importante, es decir, a través de los sistemas de atención de urgencias médicas y los centros reguladores de urgencias médicas, ¿no? La profesionalización del personal involucrado, las reservas estratégicas y el Comité para la Seguridad en Salud en sus diferentes niveles, desde el nacional hasta el jurisdiccional. ¿Que sigue, por favor? Esta es la estructura que se está proponiendo para el Centro Nacional de Emergencias y su similar del Centro Estatal la veremos más adelante. Justamente existirá entonces una dirección general y 4 direcciones de área que tendrán vinculados bajo su cargo las subdirecciones de monitoreo y alertamiento, lo que tenga que ver con los centros reguladores de urgencias médicas y la regulación médica y la coordinación estatal, y los sistemas de atención médica de urgencias. Recordemos que los centros reguladores de urgencias médicas son el cerebro del sistema, pero no todos los estados aún no tienen sistema de atención médica de urgencias. Lo que sí podemos garantizar es que los estados empiezan a tener ya su centro regulador de urgencias médicas, con excepción de Nayarit. Entonces, también en la dirección y gestión y manejo de emergencias, ustedes podrán ver 3 direcciones que tienen que ver con la preparación, respuesta de operaciones y recuperación, es decir, toda la parte del ciclo de gestión integral de riesgos, y además la dirección de logística, planeación y vinculación, que tiene que ver con la parte justamente de detonar la logística y los insumos, garantizar que exista desde la reserva estratégica la capacitación del personal, la supervisión y evaluación del proceso de calidad y la planeación de la atención de la emergencia, ¿no? Así como la vinculación
nacional en el sector y la vinculación internacional y las tecnologías de información. Por supuesto, todo esquema debe tener una contraparte administrativa, debe tener una parte administrativa en donde podamos gestionar los recursos humanos, financieros y materiales. La que sigue, por favor. Es el modelo arquitectónico que ustedes pueden ver que se está proponiendo para estos centros estatales de emergencias, que está basado prácticamente en el modelo arquitectónico del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que tiene los espacios necesarios para que puedan ustedes operar una emergencia, desde la parte de la sala de situación, el COE, dormitorios para el personal, sala de capacitación y las diferentes oficinas administrativas necesarias. La que sigue, por favor. Los centros estatales, entonces, bajo este mismo modelo y considerando las unidades que se tienen que vincular, pues evidentemente es la subdirector, o crear una subdirección o un departamento, dependerá mucho de los niveles que se manejen en cada entidad, una unidad de monitoreo de alertamiento, otra unidad de urgencias médicas y otra unidad que tendrá que darle respuesta a la preparación, respuesta a emergencias en salud y la recuperación de emergencias en salud. Obviamente su contraparte administrativa será necesaria. Los números que ustedes ven en las casillitas dependerán, pues evidentemente, de cada entidad federativa, con base a su población que atender, a las jurisdicciones sanitarias, ahora distritos de salud que se tienen que atender y que evidentemente tendrán que ir creciendo de acuerdo a las necesidades. La que sigue, por favor. Bien, entonces proponemos bajo este modelo tener unidades de monitoreo y alertamiento altamente tecnológicas en donde podamos incrementar la capacidad de esta identificación de riesgos y sobre todo la detonación de la respuesta a través de estos instrumentos que ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho de abajo, en donde estos instrumentos sirven para tomar decisiones. La que sigue. El tema de urgencias médicas, que es sumamente importante, son imágenes, ejemplo de los centros reguladores que existen en el país, en el hoy y en el ahora. La que sigue, por favor. Por supuesto, la unidad de gestión y manejo de emergencias, pues tiene que ver desde la parte de almacenar, tenerlo, toda la parte de vínculos con las entidades, pero sobre todo esta capacitación y tener la capacidad de respuesta desde la operación y la recuperación de emergencias. La que sigue, por favor. El área de logística es sumamente importante, desde el almacenamiento de todos los insumos, el resguardo de los equipos y sobre todo la proveeduría, que es sumamente importante para poder atender las emergencias. La que sigue. Y por último, la unidad de administración, que es muy importante, por supuesto, para poder bajar eficazmente o ejecutar los recursos necesarios para la atención de la emergencia. La que sigue, por favor. Este es un video, no sé si se le puede dar clic y puedan verlo. No, finalmente, esta es la última. Esto es un ejemplo justamente de la atención de un simulacro de una atención de emergencias. La que sigue, por favor, que sería la última diapositiva. Y agradecerles el tiempo y el espacio para esta importante capacitación de conocimiento del PAE de emergencias. El PAE ustedes lo pueden encontrar en la página de internet justamente de la Secretaría de Salud y pues estamos atentos a cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel García. Les recordamos a todos nuestros participantes que pueden hacer preguntas y comentarios desde el chat, pero también si alguno de ustedes gusta que les activemos el micro, favor de indicárnoslos, por favor, levantando la mano desde la aplicación. Ya tenemos aquí algunas preguntas, doctor. También nos siguen en Facebook. Y sobre los sistemas informales de monitoreo, la pregunta sería, ¿cómo funcionan y cuáles serían, nos preguntan si estos son diferentes según la entidad federativa y cuáles son los beneficios de este tipo de sistemas? Muchas gracias. Sí, pues miren, el monitoreo de los sistemas informales pues puede ser desde el Twitter, el Facebook, el Instagram,
e incluso canales abiertos de YouTube y demás, sobre todo por reporteros. Hemos visto que hoy en día nos ganan las redes sociales para poder tener las noticias en fresco. Entonces, así es que funcionan, de manera que tenemos en estas unidades, como ustedes vieron en las imágenes, los video walls. Estos video walls donde nosotros tenemos diferentes pantallas abiertas en diferentes canales y podemos estar visualizando tanto las redes sociales como los canales de televisión abierta y televisión por cable. Entonces, estas unidades de monitoreo pues son unidades que funcionan bajo una estrategia sumamente, hay documentos al respecto, está el manual justamente para el monitoreo y análisis de información, y eso es lo que hace que nosotros podamos identificar los riesgos de manera inmediata y detonar la respuesta. Así es como funciona. Por supuesto, 24/7, están 24 horas, 7 días de la semana, a través de guardias están funcionando todo el tiempo. Adelante. Sí, muchas gracias. Aquí Leti nos pregunta, ¿estas unidades funcionan únicamente en contingencia? No, la unidad de monitoreo y análisis, sobre todo monitoreo y alertamiento, deben de estar funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, para justamente identificar los riesgos en cuanto sucedan. Podemos identificarlos y mitigarlos, y si no se puede mitigar, responder adecuadamente. Sí, muchas gracias. También nos preguntan, ¿los MT en qué circunstancias se utilizan para las emergencias sanitarias? Ok, muchas gracias por la pregunta. Los EMTs se operan a través de estas unidades móviles. Se operan cuando la entidad federativa ve rebasada su capacidad o la localidad, ¿no? O cuando la infraestructura en salud está dañada. Por ejemplo, en el caso del sismo reciente de este año, en septiembre del 19 de septiembre, nuevamente casi a la misma hora que el del 1985 y del 2017, tenemos 3 hospitales operando en este momento móviles en 3 localidades. Una en Colima, en Tecomán, Colima, otro en Michoacán, en Maruata, Michoacán, y otro en Apatzingán, Michoacán. Esto derivado porque la infraestructura física que se contaba con el lugar, es decir, los hospitales locales, sufrieron daños que inhabilitaron esta operación. Se operan entonces bajo las circunstancias de inhabilitación de la infraestructura física o cuando se ven rebasadas las capacidades locales de respuesta. Sí. Lilia Lemus Regalado también nos comenta, buenas tardes, saludos desde Moroleón, Guanajuato. Mi pregunta es referente si al estado en Guanajuato se implementan estos programas, ya que piensa o considera que no está pegado a lo del INSABI. Muchas gracias. Sí, no, es independiente de que estuvieran apegados. Si ustedes identificaron las unidades que se tienen que fusionar, son la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, que hay un similar en el estado de Guanajuato. También existe la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria en Guanajuato. No forzosamente tienen que estar apegados al modelo INSABI porque son unidades que ya preexistían y lo que estamos haciendo es fusionarlas para crear un solo mando. También existen sistemas prehospitalarios. El sistema de urgencias del estado de Guanajuato es uno de los sistemas más antiguos, data por ahí yo creo que casi de más de 35 años ya de existencia, y que ha tenido un gran desarrollo a través de los años, y existen estas unidades. Entonces lo único que se está proponiendo es justamente fusionarlas bajo un solo mando y un solo esquema, de tal forma que no estén justamente desvinculadas y podamos atender estas emergencias de manera más eficaz. Sí, muchas gracias. Aquí también nos comenta Médica Crítica 22, doctor, ¿qué cobertura está garantizada en zonas rurales cuando el sistema de salud se colapsa? Bien, dependerá mucho del equipo médico de emergencias para la respuesta. Por eso les comentaba, la respuesta tiene que ser muy adecuada, tiene que ser adecuada al impacto que generó, es decir, al número de población que está damnificada y sobre todo a la identificación de daños, ¿no? Entonces no podemos responder en la misma cantidad
en una emergencia, por ejemplo, de una inundación de una localidad como Tixla en Guerrero, que sabemos que tenemos una presa, que tenemos un riesgo muy grande porque tenemos una presa muy cercana y que cuando desfoga inunda Tixla más de la mitad de la población, o a responder, por ejemplo, en un incidente de una derrame de gas cloro en una carretera en donde no hay casi población y hay una población cercana a 15 kilómetros. No es la misma respuesta, es decir, tiene que ser adecuada al tipo de incidente y a la cantidad de personas involucradas. Sí, también nos preguntan, ¿qué tan importante es el trabajo interprofesional en las emergencias sanitarias? Por supuesto que es sumamente importante. De hecho, los equipos médicos de respuesta, tanto prehospitalarios como hospitalarios móviles, es un equipo multidisciplinario. O sea, no solamente son la parte de urgencias y medicina y enfermería, también hay psicólogos, sociólogos, hay logistas que despliegan esta parte administrativa de garantizar los insumos y los recursos, y por supuesto entre las ramas médicas existe interoperabilidad, sobre todo con la parte epidemiológica, que es la fundamental que comentábamos. El análisis, la gestión y el seguimiento de las emergencias es sumamente importante para evitar las enfermedades secundarias después de un impacto de un desastre. Entonces, justamente la parte epidemiológica y de las ramas de especialidad, sobre todo para los equipos médicos de emergencias, pues es vital. O sea, es decir, un equipo médico de emergencias no puede operar si no tiene anestesiólogo, si no tiene traumatólogo, si no tiene cirujano, si no tiene un equipo, el equipo médico de emergencias tipo 2 no puede operar si no tiene no cuenta con esas especialistas, ¿no? Y tampoco puede operar un equipo médico de emergencias tipo 3 que cuenta con terapia intensiva si no hay terapistas, ¿no? Si no hay intensivistas, si no hay enfermeras especialistas, etcétera. Entonces, la interacción de todas las ramas de la medicina, más las ramas, sobre todo de la sociología y la parte de logística, es decir, hasta ingenieros mecánicos que tienen que estar previendo cualquier falla de los equipos médicos de emergencias, biomédicos, etcétera, ¿no? Entonces es una, digamos, hay una gran diversidad de personas que colaboran en este tipo de equipos. Sí, doctor, muchas gracias. También otra pregunta, nos comentan, ¿el PAE de emergencias en salud contempla acciones de salud mental después de algún evento de incidencias? Por supuesto, integra todos los componentes de acción, justamente, que se enuncian en la respuesta de la emergencia. Todos los componentes son coordinados a través del PAE de emergencias, a través del Centro Nacional de Emergencias en Salud, y justo ahí es donde se aterrizan cada uno de los componentes, incluyendo, por ejemplo, vectores, ¿no? Para el tema de la fumigación y el control de estos vectores del dengue, del Zika, del chikungunya. Se integran también temas de salud mental, se integran también, por ejemplo, temas de zoonosis, ¿no? Para el tema del control de estas enfermedades y otras, ¿no? Que pudieran interactuar y que serían necesarias en caso, dependiendo de cada emergencia. Sí, doctor. Bueno, por el momento ya no hay más preguntas, sin embargo, sí comentarios. Jocelyn Sánchez Mondragón, muy buena explicación, gracias. María Graciela Rubio Peña, excelente información. Y comentarle, doctor, que nos están siguiendo desde diferentes partes de la República Mexicana. Le mandan saludos y felicitaciones por la exposición. Así que para cerrar, nos gustaría preguntar si quisiera enfatizar algo para complementar y poder concluir esta sesión. No, muchas gracias. Gracias por este espacio que me parece que es de suma importancia. Gracias al doctor Rosbel Toledo. La verdad es que agradecer muchísimo este espacio porque entre más gente del sector y fuera del sector conozcamos la operación de emergencias, es más fácil que nosotros podamos identificar posibles colaboradores, ¿no? Entonces estamos muy abiertos a la recepción, por supuesto, de comentarios y pues estamos puestos para las siguientes sesiones que se puedan programar, y creo que esta parte es sumamente importante. Agradecer al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Margarita, muchísimas gracias por la conducción de esta sesión. A todos mis colaboradores, por supuesto, también agradecer la preparación de los materiales y estar atentos a los llamados, y pues un saludo cordial de mi parte para todas y todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, y también les recordamos a nuestros participantes que efectivamente vamos a tener una segunda sesión de parte de la Dirección General de Epidemiología con otro programa de acción específico, entonces vamos a poder contar con su participación. Pues muchas gracias, doctor, le agradecemos, y a todas las personas que nos siguieron hasta el final, solo comentarles que la evaluación para esta sesión ya está disponible en la plataforma educativa de CIESAVI, así que al realizarla y aprobarla, su constancia se les genera de manera automática, y recuerden que quien no pudo seguirnos en tiempo real puede ingresar posteriormente a la plataforma educativa de CIESAVI, ahí está la sesión, está grabada desde Facebook Educación INSABI en Facebook, y también pueden hacer su evaluación y obtener su constancia. Pues muchas gracias a todas y a todos, y nos vemos el día de mañana en el programa, en el seminario permanente de salud mental. Gracias a todos y todas, y hasta pronto. Gracias, doctor Gabriel García. Hasta luego, muchas gracias. Buena tarde.